Bueno, quería dar las gracias a Roger por la invitación y a Claudio Zulián. Espera que abro aquí la cosita. Es un placer estar hoy aquí, aprovechando la oportunidad que nos brinda el proyecto Vallés, Fabricar Pasado, Fabricar Futuro, recogiendo las preguntas que nos lanza Claudio Zulián desde un trabajo ciertamente enigmático como este, sobre lo que puede ser eso de la fábrica transparente y los cuerpos opacos. Un trabajo enigmático en tanto que se sale de algún modo de un cierto canon estético en la representación del pasado, presente y futuro industrial. ¿Se escucha, verdad, bien con el micrófono? El interés de Claudio Zulián por la historia y en concreto por cómo se cuenta la historia a través de las imágenes ha sido una constante a lo largo de su carrera, desarrollándose a menudo a través de una suerte de escenarios performativos, el recorrido del ángel de la historia a través de una serie de casas de exmineros franceses, como pudimos ver en El Avenir, una cámara que acompaña el paseo de unos vecinos en un barrio de Barcelona, como es el caso que estamos viendo, a través del Carmel, una película que se produce como resultado de un juego entre adolescentes, como es el caso del trabajo Power No Power, o un grupo de familiares de desaparecidos guatemaltecos que ponen literalmente su cuerpo en la producción de un documental, que sería este que estamos viendo aquí. Este elemento performativo nos devela el profundo interés de Claudio Zulián en reflexionar sobre el cuerpo, historia por lo tanto que debe ser contada a través de esos cuerpos, voluntad estética, historia histórica y antropológica. Y es fundamentalmente en este imaginario, en el imaginario del cuerpo, donde quisiera centrar mi atención. La fábrica, referente simbólico del trabajo en la modernidad, durante la modernidad, y por lo tanto de la organización de los cuerpos de los trabajadores, ha sido por otro lado un escenario sobre el que ha reflexionado Claudio Zulián también en diversas ocasiones. Lo mencionaba anteriormente, el trabajo El Avenir. En el trabajo El Avenir se ocupaba precisamente de un grupo de exmineros franceses de un pequeño pueblo del noroeste francés, invitándonos a considerar que mientras el viento del progreso nos arrastra hacia el futuro, crece ante nosotros un cúmulo de ruinas. Mao ya lo apuntaba en su intervención y efectivamente es interesante recordar que el paradigma organizativo del cine es precisamente industrial. La fábrica de los sueños, como ha sido llamada en alguna ocasión. Justamente este doble aspecto irrumpe de un modo explícito en el trabajo Power No Power, donde a través de las idas y venidas de los adolescentes descubrimos un espacio en desuso, metáfora del abandono de un modelo de organización y producción que en el ámbito del cine ha coincidido con la irrupción del soporte digital. Lo que había sido un laboratorio de postproducción analógica se desvela en la última escena de la película a través de una batalla de celuloide efectuada con el material de uno de sus últimos encargos. Como vemos, en cada uno de estos trabajos, así como en el proyecto que nos ocupa, Vallés, Fabricar Pasado, Fabricar Futuro, la reflexión sobre la crisis industrial de ciertos contextos y sus correspondientes transformaciones es inseparable en el trabajo de Claudio Zulián de una reflexión sobre la organización de esos cuerpos. Sin embargo, tal y como argumentas en el texto que acompaña la exposición, la corporalidad de los trabajadores ha sido a menudo despreciada, no solo por el capitalismo y sus expresiones culturales, sino también por los movimientos de izquierda. Y en efecto, tal y como señalaba el teórico cultural Fredric Jameson allá por los 90, la nueva estética ha llegado a sentir como incompatible la representación del espacio con la del cuerpo humano. Decía que la obra de Claudio Zulián sería en cierta medida una ruptura con un cierto canon estético, una cierta tendencia en la cultura visual acusada especialmente a partir de los años 70, donde la representación del pasado industrial presenta un marcado déficit de cuerpo.
Este panorama parece presagiarse en lo que sería el primer trabajo de David Lynch, donde la consigna no future se desarrolla a través de una atmósfera terminal, privada de toda actividad humana. A lo largo de mi presentación voy a ir poniendo una serie de imágenes. Obviamente no me va a dar tiempo de comentarlas todas, así que solamente voy a comentar las que sean absolutamente necesarias. El trabajo del fotógrafo Steve Douglas en la decadente ciudad de Detroit vendría también a atestiguar lo que algunos han llamado erróneamente proceso de desindustrialización o incluso postindustrialización. Y digo erróneamente porque, como sabemos, lo que conocemos como postfordismo no ha sido sino la irrupción de un nuevo modelo industrial, un nuevo modelo de industria que ha implicado la descentralización de los medios de producción en determinados contextos y una nueva organización del trabajo. Nos importa en cualquier caso la aparición en este ámbito de una estética del declive industrial, ligada quizás a la concepción romántica de la ruina, una nostalgia por el pasado industrial que ha abierto la posibilidad de repensar incluso la propia idea de lo sublime en clave contemporánea. Enclaves industriales abandonados donde es imposible imaginar la escala humana. Convendría recordar, en este brevísimo estado de la cuestión, el peso de trabajo como los del matrimonio Berg y Hilma Becher, en el que este trabajo, por ejemplo, que presentaron en el año 70, en el que se dedicaron a fotografiar desde una lógica estrictamente objetiva la arquitectura industrial del país, a la que llamaron, curiosamente, escultura anónima, conformando de este modo un catálogo de aquello que pronto iba a ser legitimado como patrimonio cultural, es decir, la constatación de la definitiva terciarización de estos mismos espacios. Fueron trabajos como estos los que apenas unos años después serían presentados en la emblemática exposición New Topographics, asentando una estética, como decíamos, casi escultórica de las ruinas industriales. Futuros abandonados que atrajeron la fascinación de un buen número de cineastas, fotógrafos y otros artistas. Una fascinación atravesada por ciertas ensoñaciones como la heterotopía Foucaultiana, el terrain vague de Ignacy Solá, la zona temporalmente autónoma de Hakim Bey, las interzonas, el inconsciente urbano, el margen, la periferia, el afuera. Ensoñaciones que, como sabemos, pronto habrían de toparse con la realidad de la reurbanización y gentrificación de estos espacios. Sin ánimo de entrar en un ámbito que seguro que Isaac Marrero abordará con mucha más seriedad y profundidad, quisiera simplemente recordar que esta doble operación, la de la catalogación del patrimonio industrial y la de la reconversión urbana de estos espacios, ha coincidido, sin ir más lejos en esta misma ciudad, con la proliferación de numerosos encuentros, debates, talleres, programas culturales, líneas de investigación sobre estas cuestiones. Claro, ¿qué es lo que sucede pues con la corporalidad? ¿Dónde han ido a parar los cuerpos en el contexto industrial? Bien cierto es también que la reorganización postfordista parece abolir la corporalidad. Lo que ha venido a llamarse toyotismo se aproxima a una entidad casi autopoética que parece no necesitar los cuerpos. Tomando como referencia The Concept Factory, la fábrica de Volkswagen inaugurada en Dresde en el año 2001, el artista Octavie Cameron, en La fábrica transparente, aborda de alguna forma esa reorientación estratégica de la empresa, ya sea en términos de nuevas tecnologías como en la propia definición del espacio de trabajo a partir de una estética concreta, ¿no? Que es, bueno, esta que presentaba antes. Pero junto a ello coincido con Claudio también cuando afirma que ya nadie se identifica por su trabajo sino por sus formas de ocio.
la crisis del modelo industrial moderno ha coincidido con una reformulación de la lógica del capitalismo, en la que las diferencias entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre se han disuelto. La clase media podría ser definida, de hecho, como un conjunto de individuos que adquieren su conciencia de clase más allá de la esfera del trabajo y de su compromiso político. Esta imagen que estamos viendo nos interesa especialmente porque coincide literalmente con una de las grandes revelaciones surgidas en la producción de la película A través del Carmel, cuando un ex trabajador de la fábrica SEAT le reconocía a Claudio, en pleno rodaje, que la revolución la habían hecho cuando habían comprado el 600. Por supuesto, a este nuevo imaginario pertenecerían también la casa al interior de la casa de Richard Hamilton, los trabajos de Andy Warhol, artista, por cierto, que no por casualidad llamó a su estudio The Factory. Podríamos decir, por lo tanto, que las fórmulas biopolíticas modernas, encaminadas a la organización disciplinaria de los cuerpos, como sería el caso del panóptico y su extensión, su influencia en la fábrica fordista, taylorista, han dado paso a una extensión de las estrategias de control dirigidas a las preferencias de consumo. Como diría el filósofo Slavoj Žižek en clave psicoanalítica, el problema es el mandato al goce. Ya en los 70, Henri Lefebvre habría advertido que el cuerpo, dominado por potencias abrumadoras, incluidas las tecnologías brutales y la extrema visualización, se fragmenta, se desprende de sí, se desapropia. Incluso los flujos electrónicos y digitales de aplicaciones como Tinder son capaces hoy de organizar en diferido el encuentro localizado entre dos cuerpos. Escasean, sin embargo, las aproximaciones sobre este nuevo paradigma. Y aquí quisiera reconocer la necesaria aportación de un compañero del mismo departamento, Rafael Pinilla, a través de su tesis doctoral, La fábrica ubicua, reorganización del trabajo y prácticas artísticas contemporáneas, en la que incorpora interesantes trabajos en esta línea. Sería el caso de Tropical Breeze, en el que la artista nos acerca a la lógica multitasking y la cultura del rendimiento del trabajo actual. Una imagen que nos recuerda, en cierta medida, evidentemente, a una de las pantallas utopías del trabajo de Claudio, y nos recuerda también a la escultura que harían de Kate Moss, ¿no?, de esta artista sobre Kate Moss, en un intento de demostrar la habilidad de la modelo, podríamos decir también de la trabajadora, para adaptarse a cualquier postura, por imposible que sea, y destruyendo de alguna forma cualquier posibilidad de estabilidad, ¿no? Ayer, en algún momento, en la visita que hicimos a la exposición, surgió la cuestión de la flexibilidad, y yo también intentaba aportar al trabajo esta cuestión sobre cómo se ha hablado bastante en los últimos años de cómo esa flexibilidad en cierta medida se corresponde también con una cierta feminización, y esto entiéndanlo en el sentido de negativo, de aprovechar la metáfora de lo femenino para intentar, ¿no?, aprovechar y justificar esa flexibilización, y si queréis luego también podemos comentarlo en el debate. Lo cierto es que la ideología flexible de este nuevo capitalismo es también central en la obra escénica de estos artistas que presentaron en la Bienal de Berlín en el año 2008, una ideología flexible relacionada con esa nueva fábrica transparente, donde los procesos cognitivos y la autogestión son fundamentales. Un apunte simplemente, la cultura de la flexibilidad es también la cultura del do yourself. Aquí advertimos que la escenografía de esta obra está justamente hecha con la apología del do yourself, que es IKEA, ¿no? Los muebles IKEA forman parte, por así decir, de esta escenografía. Pero como decía, bueno, la fábrica transparente, los procesos cognitivos y la autogestión son hoy en día aspectos centrales en la nueva organización del trabajo. Sin embargo, si bien la actividad material se considera
fundamental en esa actual reorganización del trabajo, conviene recordar también que siguen existiendo métodos neotayloristas de control de la fuerza del trabajo y una estricta reglamentación en según qué contextos de los cuerpos y las tareas, ¿no? Sería el caso de los call centers, donde abunda mano de obra no cualificada para realizar tareas basadas en un rápido aprendizaje. Esta obra de Santiago Sierra apelaría, por así decir, a este tipo de trabajo, como decía, mano de obra no cualificada para realizar tareas de un rápido aprendizaje, memorizar una frase, ¿no? En este caso, además, mujeres indígenas que no saben qué están diciendo. Del mismo modo, China, la que sería considerada la fábrica del mundo por sus condiciones favorables a la hora de llevar a cabo un régimen de explotación acorde con las necesidades de desarrollo interno, comienza también a deslocalizarse, adoptando además métodos de control de los cuerpos que hoy parecían extinguidos. Sin la voluntad de plantear ningún escenario apocalíptico, todo lo que hemos ido enumerando tan rápidamente nos permite rescatar uno de los argumentos clave de un texto que todos identificaremos. El capitalismo solo puede existir sin la condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y, con todo ello, las relaciones sociales. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. Más allá de ciertas filias personales, rescatar el manifiesto comunista aquí me parece absolutamente pertinente, por un lado por su evidente capacidad reveladora, por otro lado para recordar, a la hora de abordar un proyecto sobre el Cinturón Rojo de Barcelona, de que el origen de ese texto es fundamentalmente denunciar la explotación y organización de los cuerpos, reconociendo una despersonalización del proletario como mero apéndice de la máquina, pero también acusando la atroz biopolítica burguesa del momento, que mientras consolidaba el ideal de propiedad y familia burguesa, llevaba a cabo la supresión forzosa de los lazos familiares de los obreros, transformando a los niños en instrumentos de trabajo. Y esto también, evidentemente, lo podemos enlazar con la niña obrera. Todo lo sólido se desvanece en el aire, es por lo tanto una profecía del fin de cualquier categoría estable y el triunfo definitivo de la biopolítica. Para concluir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Desde luego no es lo mismo el cuerpo de Platón, de Descartes o de Tomás de Aquino. Puede ser tanto carnal como abstracto, un cuerpo social o una máquina. Desde luego hay geograficidad y práctica espacial. El propio Lacan habría desarrollado una topología psicoanalítica. Se habla también de cuerpos queer y performativos. Existe el cuerpo geométrico también, el polígono, la fábrica transparente, aquello que Henri Lefebvre definió como el espacio concebido, el espacio abstracto. Pero el cuerpo puede ser también el lugar más crítico para observar la producción y reproducción del poder. Puede ser, además, espacio de resistencia. Puede ser opaco. Este último aspecto podría ser considerado el principio motor en las artes escénicas, en cuyo ámbito Romeo Castellucci presentaría su tragedia Endogonindia, a través de unos cuerpos que se resisten a ser absorbidos por el espacio abstracto del polígono. Como en la producción audiovisual de Claudio Zulián, encontramos una danza visual que recorre la compleja cartografía de la ciudad contemporánea. Un movimiento ejecutado por el propio artista en sus producciones audiovisuales, en el momento en el que produce ese documento, ese trabajo, ejecutado también por los cuerpos que allí aparecen, pero también por los propios espectadores, invitados a recorrer en la sala, en el caso que nos ocupa, un mapa a escala físico-imaginario del Vallés industrial. Es así que nos encontramos en el interior de la fábrica Calpicit,
preguntándonos, como podría preguntarse Alsen Kiefer, por nuestra relación con esa historia. Un entorno vacío donde los cuerpos han sido eliminados deliberadamente, precisamente para señalar esa ausencia. Algo que se acusa especialmente gracias al dispositivo cinematográfico de la imagen latente. Nos encontramos también en el interior del depósito de un museo y asistimos extrañados a la preservación, ya no de aquellas arquitecturas, objetos escultóricos, del patrimonio industrial, sino de la sombra de una lucha protagonizada por aquellos que se reivindicaron como cuerpos. Somos también pasajeros del R4, testigos de que lejos de un proceso de desindustrialización, lo que vemos a través de esas ventanas describe un escenario donde operan nuevos instrumentos de producción, nuevas formas de control y nuevas formas de relacionarnos. Y nos identificamos, como se identifican sus hijos, con aquellos trabajadores despersonalizados a los que Claudio Zulián les ha devuelto su singularidad y carácter. Y con toda esta realidad, todo lo sólido se desvanece en el aire, también la luz cambia constantemente. Del mismo modo que Krakauer advertía en los empleados la preponderancia de los sistemas comunicativos y relacionales fluidos en los nuevos trabajos. Pero al menos allá, delante de nosotros, unas relaciones públicas se estará preguntando si alguna vez habría imaginado la posibilidad de autorrepresentarse como trabajadora. Por ahora seguiremos pisando el suelo y recorriendo el territorio como hacemos desde el plano subjetivo de unos cuerpos que recorren el barrio autoconstruido de La Maurina. Pero es cierto que todo lo sólido se desvanece en el aire. Por eso la mirada del sincrotrón de Cerdañola precipita cualquier intento de pensar el pasado del Vallés desde una lógica nostálgica. Los nuevos trabajos, los nuevos trabajadores de alto rendimiento nos recuerdan, al igual que la Kate Moss convertida en máquina, la imposibilidad de la ensoñación por una fuera. O quizás sea más bien que esa posibilidad revolucionaria de la fuera se encuentre en la diferencia entre lo real y lo soñado. Que sea cierto eso de que todo realista es un conservador y que solo sea precisamente a partir de la producción simbólica como estos cuerpos alcancen la auténtica victoria. Muchas gracias.